A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Estimados amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. ¿Quién es nuestro invitado? Es un personaje querido de todos nosotros. Ha invertido toda su vida en acumular sabiduría y brindarla generosamente a todos, sin excepción. Cual Cátaro, solo ha cobrado una porción de pan y otra de agua por sus servicios. Es proverbial su apego por el imperio de la justicia, sobre todo cuando tiene que ver con los más pobres y desvalidos, a los que ayuda permanentemente sin importar las consecuencias. Su principal arma es su talento de escritor agudo, sabio y divertido. Con todos es bondadoso, y su alegría de vivir y servir a los demás se expresa en su rostro sosegado, alegre y juvenil, no obstante sus 9 décadas y un piquillo más, felizmente vividos. Nuestro invitado es, como ya lo conocen ustedes, antes de decir quién era, antes de decir su nombre, Simón Espinosa Cordero. El doctor Simón Espinosa Cordero nos honra con su presencia en nuestro programa y estas palabras se suman al homenaje que le tributaron hace días la Sociedad Ecuatoriana de Bioética a nuestro ilustre y querido entrevistado. De tal manera que vamos a entrevistar a nuestro querido amigo Simón Espinosa, pero más que nada va a ser una conversación sobre lo que ocurre actualmente en el mundo y en el Ecuador. Las preguntas sobre la coyuntura política, sanitaria, económica, sobre todo desde la óptica de la ética como un programa social, no solamente como la conducta que deben observar los médicos cuando atienden a sus pacientes, sino del comportamiento humano en todas sus dimensiones, en todos sus ámbitos. Querido Simón, comencemos por algo muy general y que sin duda se está debatiendo en todos los círculos intelectuales del mundo: las ideologías. Hubo un señor, Fukuyama, un autor, un sociólogo japonés, que hace ya algunos años dijo que las ideologías se habían extinguido, se habían terminado. Pero ahora vemos con con cierta alegría, ¿no es cierto?, que junto al detrimento que han sufrido los partidos políticos, está surgiendo una postura a nivel universal, diría yo, también en nuestro país, una postura quizás ya debatida entre los griegos, el justo medio aristotélico. ¿Cómo ves tú esta postura?
esta situación que aparece ahora como consecuencia de un decaimiento, yo diría, evidente de los partidos políticos tradicionales, ya sean de izquierda o de derecha. Bueno, muchas gracias, mi querido Walter, por tu hermosa y generosa presentación. Francis Fukuyama dijo pues que ya había llegado el fin de la historia, pero resulta que luego de Francis Fukuyama renació la ideología con el Foro de Sao Paulo, ¿no? Claro que el Foro de Sao Paulo nace cuando cae el muro de Berlín, o sea, a fines del siglo XX, y se decanta el mundo en los 10 preceptos neoliberales del Decálogo de Washington, ¿no? Y frente a eso viene el Foro de Sao Paulo. Pero el Foro de Sao Paulo tiene una gran vigencia en Brasil con Lula y en el 98 con Chávez y su sucesor Maduro, que han sido los principales adalides de esta tendencia en Latinoamérica, ¿no? Entonces tenemos el caso de Chile, por ejemplo, en que hay una desigualdad tan grande entre la riqueza de la clase alta, de la clase industrial, y el abandono de los indios mapuches, e incluso el seguro social inventado allí como un modelo de ahorro. Resulta que muchos de los asegurados ganaban menos que aquí, ¿no? Luego tienes el gran caso de Colombia, pues no. Colombia, el país que ya le superó económicamente a Argentina. Y sin embargo, la riqueza está detenida en una clase alta, muy exitosa, y un poco de clase media. Pero los sueldos del pueblo, de los obreros, son muy inferiores a los sueldos en América Latina, ciertamente inferiores a los sueldos de Ecuador. Entonces podemos decir que, lejos de tener un término medio, ha habido un extremo, en la teoría aristotélica, pues no, de los extremos viciosos, A, B, y el término medio está en la mitad de la línea. Pero más bien ha habido A y B. Y B. Pero todos estos movimientos, por ejemplo, el movimiento de Chile, en que ganan los independientes y va a haber una constitución, o este mes horroroso de Colombia, están buscando el término medio, pues no, que la riqueza se reparta un poco más equitativamente. Entonces en eso tú tienes toda la razón, y es cuestión de estos días, ¿no? Es impresionante, ¿no es cierto?, la forma en que tú ubicas realmente la necesidad imperiosa de llegar a un término medio. Frente al consenso de Washington, después de la caída del muro de Berlín, aparece el Foro de Sao Paulo, el consenso de Puebla también. Claro, seguido por, ¿no? Izquierda, derecha. Y últimamente la Carta de Madrid. Explícame un poco porque no he seguido mucho. Y en Ecuador también, la presencia de la Carta de Madrid. Siguen, a mi modo de ver, los extremos, ¿no? ¿En qué consiste la Carta de Madrid? Una Carta de Madrid que enarbola, en definitiva, yo diría, al franquismo. Es un neofranquismo, ¿no? Extremo derecho. ¿El de Vox? El de Vox. Y acá en el país, como si no pudiésemos pensar, digo yo, aparecen
figuras de la política de derecha, ¿no? Firmando esa Carta de Madrid. Ahí está el ministro de Defensa, por ejemplo. No dudamos de su idoneidad, pues, como un gran militar de las Fuerzas Armadas, pero nos parece raro, ahí sí, ¿no es cierto?, que una persona como él haya firmado un documento público que es abiertamente derechista, ¿no? En términos ¿Hablas del anterior ministro de Defensa o del actual Donoso? El actual. El Marino. El Marino, Donoso. O una Carta de Madrid que es misógena, es antiderechos, anti-igualdad de género, racista, colonialista. Entonces uno se queda boquiabierto, es decir, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI se reproduzcan este tipo de cosas en el Ecuador, como que si no pudiésemos pensar con cabeza propia? Esto yo creo que es un reto importante en el Ecuador. Sí, ¿no? Verás, a propósito de esto, esta mañana, ayer, escribí yo un tuit sobre Otto Sonnenholzer, es uno que de los firmó la Carta de Madrid, sí. y Diego Oquendo le hizo una excelente entrevista ayer a Otto, y Otto estuvo muy firme y dijo: el hecho de que yo haya firmado no significa que yo me adhiera 100% a esto, sino es como una consolidación de mi fe en una democracia seria. Y entonces estuvo muy elocuente, estuvo muy inteligente, estuvo muy firme y estuvo muy bravo y valiente. Y yo escribí un tuit diciendo esto, y decía: ya tenemos candidato para el año o 2025 o 2029, y tuve 150,000 personas que leyeron ese tuit. O sea que a la gente le está interesando este tema, ¿no? Le está interesando este tema. Por eso cuento, ¿no? Claro. Y qué bien que tú lo resumes, ¿no es cierto?, en este Twitter, naturalmente. Si tenemos líderes como Otto Sonnenholzer, que pueden darnos muestras, ¿no es cierto?, de que están ubicados en un liberalismo ético, moral, no reñido, pues, con la decencia, ¿no es cierto? Es decir, si pueden establecer una clara diferencia con lo que ha sido el Ecuador, ¿no es cierto?, en tiempos del señor Correa, proyectado en algunos sentidos, pues, en lo que se ha dado a llamar el morenismo. ¿Qué mejor? Claro, claro. Y yo diría, para complementar quizá lo que tú señalas, mi querido Simón, el nuevo presidente de la República, el señor Lasso, nos ha dado muestras de que mediante su actitud, que se inclina, ¿cierto?, se orienta a ese centro del que estamos conversando, al justo centro aristotélico, ya ha propinado 3 grandes derrotas en menos de 2 meses al correísmo populista. Primero, pues, ganando la presidencia de la República, después en la Asamblea Nacional, con una líder al frente, una líder indígena al frente, algo que no se pensaba siquiera que se podía producir en el Ecuador. Y luego ahora, 3 de junio del 2021, consigue derrotar al correísmo ahí en el municipio y agradecerle los servicios al señor alcalde Yunda. ¿Qué te parece? Me parece muy significativo, ¿no? Y es que el caso de Guillermo Lasso, creo yo que se juntan en él, primero, pues, un liberalismo económico muy exitoso, como lo muestra su declaración de bienes de 39 millones de capital, que lo exige, lo dice sencillamente, ¿no? Fruto del trabajo de su vida.
Pero por otro lado, como tú bien apuntas, sale del brazo con la señora Yori y luego ya van como 3 veces, debe tener una colección ya de ponchos indígenas en Tungurahua, y creo que 2 veces en Chimborazo, no estoy bien, en que va a ver a la gente pobre. Entonces es sumamente interesante la personalidad, y yo creo que el misticismo, yo no diría ideología, el misticismo del presidente, ¿no? De que por un lado es un empresario exitoso y que va a gobernar el país con la seriedad con que un empresario hace dinero, pero para el país. Y segundo, con el rostro de la Madre Teresa, en que se va, porque no es pues el populista que habla de los pobres, sino que va a verlos, ¿no? Y no es esto solamente en esta semana en que está de presidente, sino que él, como confesó en la campaña, desde la primera derrota que tuvo frente a Correa, ¿no? Y luego la segunda, él se ha dado como 3 o 4 vueltas a todo el Ecuador, ¿no? Hablando con la gente pobre, viendo la miseria. Entonces yo creo que él puede ser el justo medio que necesitamos entre el empresario que gobierna como estadista al Ecuador y como el estadista que dice: este dinero hay que mantenerlo para que el Ecuador siga desarrollándose, pero una parte de él hay que trasladarlo a quienes han trabajado el campo siempre, a los más pobres, ¿no es cierto? Y efectivamente, pues ayer, por ejemplo, estuvo en Chimborazo y ya les ofreció en el mercado en hablar con los bancos para que esperen con las deudas mientras se le hagan, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Es importante. No ha ido como el patriarca, el mandamás, el sábelo todo, el prepotente, el Mesías. No. Ha ido como un ser humano. Como un ser humano, pero a inteligente. escuchar lo que dice la gente. Y una cosa importantísima, pues, no es el político demagogo que le dice: le voy a resolver todos los problemas. Porque le dice: Señor, nosotros estamos pagando como pequeños empresarios el 2%, quisiéramos que nos ayuden. Llama a los banqueros y les dicen: Señor, hay que preocuparse por ese punto. No les está ordenando, les está pidiendo que sean sensibles. Claro, pero los banqueros responden. Él tiene la ventaja de que como telón de fondo tiene el caso de Colombia, donde el fondo de Colombia no es el terrorismo, es el hambre y la extrema necesidad de ese pueblo, ¿no es cierto? La necesidad de ese pueblo que exige equidad. Sí, que exige equidad. Oye, y perdona, para terminar lo de Riobamba, me llamó la atención que haya dicho que le va a dar a Riobamba una vía, una carretera de 4 vías, que Correa no le dio, porque el Cotopaxi siempre votó contra Correa, y Correa le castigó con la vía de Ambato a Riobamba, doble vía nomás, ¿no? Chimborazo, ¿no? Y me acuerdo que el Monseñor Parrilla, el obispo de Riobamba, dijo con talento, pero con un poco también de arrogancia gallega: yo no he de luchar por Riobamba mientras no tenga una carretera de 4 vías. Entonces Guillermo Lazo le va a dar eso. Qué bueno, y entonces bueno, eso va a significar que va a llegar a todo ese mercado tan productivo en lo agrícola, en lo ganadero, en lo lanar, con una vía que facilite las comunicaciones con el centro, pues, ¿no? Con el norte, centro y norte del país. Y eso significa, traducido en términos éticos, estoy
moviendo desde A del poder y la riqueza hacia B de la pobreza para quedarme en el centro. Para quedarme en el centro. Tu visión es muy acertada. Tu visión es muy acertada. Mi querido Simón, yo creo que coincidimos en muchísimas cosas y también en esta visión respecto de lo que está ocurriendo en los primeros días de gobierno o con el presidente Lasso. Él fue muy explícito y repitió más de una vez la necesidad de que el gobierno, con los empresarios y la sociedad civil organizada, se responsabilicen por la conducción del Estado. Claro. Esto me parece una cosa extraordinariamente válida. Si un gobernante no toma en cuenta la sociedad civil organizada, si no impulsa este elemento sustancial de la vida de un país, de una nación, realmente no está bien ubicado. Pero Guillermo Lasso lo ha hecho, ¿no es cierto? Y ha enfatizado 1, 2, 3 veces la necesidad de que en forma mancomunada trabajemos los ecuatorianos para sacar adelante al país y llevarlo a un lugar equidistante de los extremos. Claro, punto, porque vamos conversando porque verás Walter, en el momento en que se prescinde de la sociedad civil se muestra solamente en los gremios organizados, por ejemplo, los sindicatos de los trabajadores, que reclaman, entonces se convierte que los maestros reclaman al gobierno, que los sindicalistas reclaman al gobierno, pero cuando la sociedad civil se haga cargo, hay menos reclamos, porque ellos están trabajando también y no van a hablar contra sí mismos. Y son parte del gobierno, civil, parte de la sociedad civil y por tanto del plan de gobierno que nos está proponiendo Lasso. Es una visión muy interesante. Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, que hay un 2.9 de trabajadores organizados, sindicalizados, pero ¿y qué hace ese 6. o 7.1 o 7.1 de la población? O son subempleados, son desempleados, o sencillamente no tienen con qué ganarse la vida, pues, ¿no? Y entonces hay necesidad de tener una visión más generosa respecto de lo que tiene que ser, ¿no es cierto?, la sociedad civil. La sociedad civil, ¿no es cierto?, entender que los trabajadores forman de un sector importantísimo, por supuesto, de esa sociedad civil, y no excluir en forma expresa y a veces soterrada a ese mundo de gente que no tiene trabajo, que está desocupado. Claro, y fíjate, en la sociedad civil sí se ha avanzado, pues tú ves que el presidente está defendiendo a la mujer y el trabajo de la mujer, y tú ves una serie de pequeñas empresas, sobre todo de comida, ¿no?, de chocolate, de dulce de guayaba, de dulce de fresas, de empanadas, de humitas, que generalmente está en manos de amas de casa que se han convertido en pequeñas empresarias, ¿no? Pequeñas empresarias. Que van contribuyendo. A mí me llamó mucho la atención un editorial ayer de Walter Spurrier, el economista guayaquileño, que siempre habla pues en términos económicos. Y ayer tuvo un artículo muy bueno, dice: los paperos de Tulcán, que es la provincia que produce papas por excelencia, se quejan de la competencia de Colombia. Pero en Ecuador, debido a los microclimas, hay una gran variedad de papa que, si la cultivan adecuadamente y con consejos de agricultores técnicos apropiados,
puede ser un vehículo de exportación, tanto que dice exportemos papas, ¿no? Importante. Sí, muy interesante me parece, ¿no? De Spurrier. Ya nos han llamado la atención, se nos ha terminado el tiempo, se ha pasado en realidad vertiginosamente, el tiempo, ¿no? Sí. Quedamos para otra oportunidad seguir conversando con Simón. Es una fuente de sabiduría inagotable, nuestro querido amigo Simón. Por ejemplo, tendríamos que hablar de los 100 primeros días y el cambio constitucional, que es una necesidad en el Ecuador. Pero yo quisiera terminar ahora con una especie de lo que he titulado una apoteosis que vive el Ecuador, y en el que también interviene, por supuesto, Simón. La conciencia ética surge como un manantial de agua cristalina. Se recupera la dimensión histórica y profunda y sincera de la palabra. Winston Churchill aparece para recordarnos que para derrotar al fascismo es necesario salir de las aguas tormentosas de la retórica y de la causalidad para pisar en el terreno firme de los hechos y los resultados. San Francisco de Asís lo secunda diciendo: haz siempre lo correcto, porque de ese modo tendrás posibilidad de hacer lo posible y hasta lo imposible. Finalmente, nuestro querido Simón nos dice con toda su sabiduría y lucidez, haciendo una proyección maravillosa del futuro para el Ecuador: el cielo recobra su azul, las aves volverán a cantar, el barco de la esperanza atracará en el puerto de la ría y su ejemplo contagiará a la gente de salud en todas las provincias de un país que responde con fortaleza y callada tenacidad. Gracias, amigos televidentes, y hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,